Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Los dos Javieres, ¿qué tal estáis? Muy Muy bien, bien, bueno. gracias. Y bueno, siempre dejo para el final la persona que no ha entrado nunca en el canal, Rafael Sánchez, analista político, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Y viendo esta intensidad política que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Cada uno tendrá su punto de vista. Vamos a hablar de dos temas. Yo creo que uno es lo que sucedió la semana pasada en el Congreso de los Diputados entre Feijóo, Sánchez, Rufián, Vox, Podemos. Bueno, ahí hubo mucha confrontación entre unos y otros. Luego pasamos a hablar del tema de la inmigración en relación con lo que está sucediendo estos días en Torre Pacheco. Empiezo por ti, Rafael. ¿Qué te parece lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, sacando Feijóo el tema de los prostíbulos de Sánchez? Y bueno, y un poco también todo lo que sucedió entre los distintos partidos, que al final fue, bajo mi punto de vista, entre todos, creo que no es muy ético, por así decirlo, lo que están haciendo. Bueno, yo empezaría por hacer como un balance inicial en el que parece que hay unanimidad en el sentido de que Pedro Sánchez iba en muy, muy mala situación, se enfrentaba a un momento muy, muy difícil, ¿no? Con los casos de corrupción, especialmente con Cerdán en la cárcel, en una situación en la que parecía de difícil salida, pero entre la propuesta que hizo, que dará mucho que hablar, toda esa propuesta, esa batería de medidas para luchar contra la corrupción y luego los mensajes que logró dirigir y las reacciones que consiguió de los socios, que ahí hubo bueno, una reacción primera desconcertante del PNV, muy, muy crítica, y luego una vez que intervino Feijóo lanzando la artillería pesada con el tema de los prostíbulos, ya giró y dio, digamos, por lo menos un cierto apoyo al gobierno provocado por la reacción, por la intervención de Feijóo. Entonces, el balance sería que dentro del panorama tan negro, tan malo que tenía Pedro Sánchez, pues logró, yo huyo de los tópicos, o sea, lo de la respiración asistida y tal, no me gusta, o sea, por lo menos salvó la situación y lo que tiene por delante, pues como parece que coincide todo el mundo, son futuros informes de la UCO, futuros pasos judiciales, es decir, incertidumbre total sobre cómo evolucionen los casos de corrupción. Ahora, yo quería decir sobre la intervención de Feijóo, que dicen que la tenía preparada. Yo creo que la tenía preparada, pero no estaba decidido sacarla, pero que quizás sobre la marcha, a la vista de que se le escapaba, o sea, de que Pedro Sánchez parece que sobrevivía, decidió, por usar un término bélico, sacar la artillería pesada. Otra cosa es que ese recurso a airear ahora esos negocios de prostitución, que no lo es, del suegro, además ya fallecido de Pedro Sánchez, se le pueda volver en contra, porque ya ha provocado muchas críticas. Lo que también es verdad es que Feijóo es consciente de que o de estas, digamos, derrota que se echa abajo a Pedro Sánchez, al gobierno, y consigue su gran objetivo, que es que se convoquen las elecciones, o si no, si pierde esta oportunidad, está claro que el futuro de Feijóo como líder del PP está muy en el aire y está muy cuestionado. O sea, es un momento, lo va a por todas. Entonces, es un poco mi visión del pleno del día 9. Javier Lorenzo, ¿cómo lo has visto tú? ¿A qué Javier preguntas? ¿Eh? Sí, así. A mí, vale. A ti, Javier He Lorenzo. oído a Javier, pero no he oído del... Bueno, bueno, yo creo que Rafael lo ha resumido razonablemente bien. Si quieres que te dé un titular, pues ha salvado Pedro Sánchez, ha salvado el match point y ahora tiene una bola por lo menos una bola de juego, una bola de set en contra a favor suya y en contra de Feijóo, ¿no? Yo creo que al final lo que hizo un poco, bueno, fue una moción una cuestión de confianza sin votar. Allanó el camino a sus socios de investidura y a sus socios parlamentarios para que se pudieran retratar, amonestarle, diferenciarse, pero sin ponerles en la encrucijada de tener que votar, ¿no?
eso a él le salva la bola de partido y mientras a los socios pues les deja una situación relativamente cómoda para ser más o menos duros, como ha mencionado Rafael, pues el PNV fue un poco más estricto. Bueno, cada uno haciendo un poco su juego clásico, ¿no? Pues su juego de votar, de buscar a los suyos y de que nadie le afeara la conducta con una cierta elegancia, la verdad, he de decir en general, ¿no? Y el Partido Popular, la verdad es que esto como analista queda mal, pero es que lo de Núñez Feijóo me parece muy decepcionante, porque teniéndolas todas a favor, no jugó. Yo creo que no demostró altura política, no se mostró como un jefe de Estado, no se mostró o como un jefe de gobierno sólido, como una alternativa a Soria. No propuso ninguna propuesta, es decir, fue un ataque personal. A mí los ataques personales me da igual, vengan de donde vengan, me parece que deben de estar fuera de la arena política. Me es indiferente, no me gustan nada los insultos y creo que además hacen un flaco favor a las instituciones y hacen un flaco favor a la confianza en el sistema. Es decir, cuando empezamos con esa batería nos salimos yo creo que se sale del foco y no beneficia a nadie intentar embarrar todo esto, ¿no? Por otro lado, tampoco es que Pedro Sánchez haya mejorado mucho, es decir, ha salvado la bola de partido, pero todavía está en fuerte desventaja, ¿no? Es decir, hay una investigación policial que, bueno, ahora llega el verano, nos vamos todos a la playa, la UCO también se va de vacaciones y pues les dejamos descansar un poco la cosa y en septiembre o en octubre empezaremos. Hay algunas elecciones en camino, por lo cual también hay cierta tensión, algunas elecciones regionales para el 26. Y hay que negociar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa bola en contra se la puede encontrar, y perdonar que haga tantas referencias al tenis, pero no sé por qué, me dio de leer algunas noticias de Wimbledon y lo tengo en el subconsciente. Pero claro, esto se puede volver pasado mañana en contra suya, ¿no? Es decir, que mañana ya no es lo de los prostíbulos, sino cualquier otra cosa, conversaciones privadas en algunas de estas conversaciones que tienen registradas, aparece el nombre de Pedro Sánchez o aparece otra historia u otro número 3 o número 4 o número 6 y vuelve a estar otra vez en la situación, ¿no? Y entonces, en ese juego iterado, en esa vuelta, pues habrá que ver también si esas líneas rojas que han marcado ciertos socios como Sumar, que esto se quede aquí, o como Esquerra Republicana, que ha dicho, bueno, hasta aquí te lo toleramos, más no, pues nadie garantiza que mañana haya más y entonces volveremos a jugar otra bola de partido y ver cómo se estira el chicle o si estos socios efectivamente rompen esa línea. Javier Berzosa. Sí, bueno, coincido en lo fundamental o en lo básico, coincido con los dos. Pedro Sánchez ha salvado el tipo, está claro. Tampoco es que el miércoles pasado se jugara nada. Ya lo decías, Javier, ¿no? No se votaba nada, simplemente era una especie de exposición de lo que estaba pasando. Y bueno, y para mí lo único que cambió, que supuso una diferencia con otros plenos previos similares, fue el cambio de actitud del Partido Popular, personificado a través de Feijóo, con ese cambio de discurso, ¿no? Decía Rafael que sobre la marcha pues cambió un poco la intención de su intervención. Bueno, a mí hasta donde me han dicho llevaba dos intervenciones distintas, ¿no? Y sí que parece ser que dudó hasta el último momento y al final decidió sacar el tema de los prostíbulos, las saunas, los negocios familiares o sexuales de Sabiniano Gómez, ¿no? Del suegro ya fallecido. Eso fue lo más, digamos, importante, a mi juicio, de ese pleno del día 9, ¿no? Que Feijóo bajó al barro o entró en ese ataque personal contra Pedro Sánchez, que no lo había hecho nunca. Hasta este momento el Partido Popular, por lo menos a nivel institucional o en sede parlamentaria, no había bajado al lodazal, ¿no? Y eso, pues evidentemente, puede traer consecuencias. El resto de actores que intervinieron en el pleno del día 9, pues bueno, pues manifestaron lo que cabía esperar de cada uno de ellos, ¿no?
un numerito de indignación, de enfado, de reproche, pero seguimos apoyando, que no salga nada más, hasta aquí llegamos, que decía Rufián, ¿no? Ni una más, ni una más. Bueno, yo ahí no vi más que un numerito y lo único relevante a mi juicio fue eso, el cambio de actitud del Partido Popular en boca de Alberto Núñez Feijóo. Que eso es reprochable, es reprobable, es indigno. Bueno, también hay que recordar que Núñez Feijóo lleva por lo menos 20 años, la foto tiene 30, la foto de Marcial Dorado, la foto en el yate, en la barca tiene 30, pero lleva por lo menos 20 años desde que empezó a ganar mayorías absolutas como presidente de la Xunta de Galicia, restregándole, viéndole restregar esa foto con Marcial Dorado. Claro, y hasta ahora solo salía la foto, o las fotos, porque son varias, era un reportaje, ¿no? Con el narcotraficante, tal, que si la farlopa, que si se le cae el moquillo blanco. Bueno, claro, ahora resulta que después de que acusara a Pedro Sánchez de ser partícipe a título lucrativo de los negocios sexuales de Severiano Gómez, del padre de Begoña, de su mujer, vamos, se han sabido más cosas. Algunas es verdad que habían sido publicadas, más cosas respecto de Marcial Dorado, más cosas que ya no vinculan a Marcial Dorado con Feijóo, con el Partido Popular, sino que lo vinculan directamente con Sánchez, incluso con Zapatero y con el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Se ha sabido que Zapatero quiso interlocutar con Marcial Dorado siendo presidente del gobierno y mandó a un ministro a reunirse con él para conseguir que Marcial Dorado le diera artillería, que decía Rafael, artillería para desbancarlo de la mayoría absoluta en su cuarto gobierno en la Xunta de Galicia. Se ha sabido eso. Se ha sabido también que Pedro Sánchez excarceló, al poco de llegar a la presidencia del gobierno, excarceló a Marcial Dorado, que estaba cumpliendo condena privativa de libertad, condena de prisión, y lo excarceló meses antes de que Marcial Dorado cumpliera su condena. Pero se ha sabido también que el gobierno, sí, se ha sabido también, Rafael, que bueno, que el Partido Socialista, o sea, que la empresa o Marcial Dorado o empresas de Marcial Dorado recibieron sus subvenciones de administraciones gobernadas por el Partido Socialista, en la época también de Pedro Sánchez. Claro, cuando uno busca la paridad de armas, se encuentra, y hasta ahora el Partido Socialista o los adversarios de Núñez Feijóo no se habían encontrado con un Núñez Feijóo que era capaz también de bajar a la arena a la que insistentemente le estaban intentando llevar desde hace ya muchos años, ¿no? Bueno, una vez que se baja a la arena, pues ya el resultado de ese combate pues es de difícil, o sea, es difícil de valorar quién puede ganar, ¿no? Porque lo que haya detrás es una incertidumbre total. ¿Qué puede salir? Pueden salir muchas cosas. De hecho, desde que Santos Cerdán está durmiendo en Soto del Real, han ido saliendo muchas más cosas. Derivadas, son todas derivadas, es verdad, o paralelas del propio informe de la UCO. Probablemente la propia UCO o quien sea van filtrando ramalazos de la investigación de los nuevos informes que se están elaborando, ¿no? Y bueno, pues se han salido salpicadas o salpicados muchos de nuevos dirigentes que fueron designados en el comité ejecutivo del Partido Socialista de hace 2 sábados, ¿no? Bueno, una vez que se baja este nivel de combate, es difícil saber por dónde van a ir los tiros, ¿no? Las balas van a salir de todas las armas, por todas partes, probablemente haya más salpicadas, y bueno, pero en relación al Pleno, y acabo ya, Alberto, ya me estás mirando mal, en relación al Pleno, para mí no hubo ningún cambio significativo, más allá de ese cambio de actitud en la beligerancia que como oposición tiene el Partido Popular a través de Núñez Feijóo, y respecto de los socios de gobierno, los que apoyan a Pedro Sánchez, pues no hubo nada más que, bueno, un numerito, y lo que sí que está claro, porque ayer lo pudimos visualizar todos y lo vamos a sufrir todos, porque no es que los catalanes nos vayamos a beneficiar
de este acuerdo fiscal que ayer conocimos, ¿no? Lo que vamos a ver es que el nivel de presión de esos socios que apoyan a Sánchez, el nivel de chantaje, dicen algunos medios, ¿no? O sea, que el chantaje va a ser mucho mayor, que la presión para seguir manteniendo los apoyos va a ser mucho mayor, desde Waterloo hasta Barcelona, pasando por Bilbao. Ya he acabado. Rafael. Sí, me gustaría añadir algo que me ha dejado fuera y que, bueno, en cualquier caso iba a tocarlo cuando hablamos de Torre Pacheco y a mí es algo relacionado con la estrategia que en mi opinión está siguiendo Feijóo, que es muy clara. A ver, aparte de los motivos que parecen evidentes para que entrara a saco Feijóo con el tema de los prostíbulos y tal, hay algo claro. Feijóo compite con Vox y tiene una estrategia que yo creo que la tiene muy planificada, que consiste: ahora me pongo en Feijóo, tengo que ser muy duro para atraer al máximo el voto de la extrema derecha, tengo que competir hoy electoralmente con Vox al máximo, tratar de pescar el máximo de votos en el caladero de Vox. Para eso, si Abascal hizo el numerito de irse del hemiciclo cuando estaba hablando Pedro Sánchez, y eso fue totalmente llamativo, visual, mediático, Feijóo necesitaba dar un puñetazo encima de la mesa para competir de otra manera, con otro arma, que fue el tema de los prostíbulos. Luego se metió con el PNV, pero por supuesto no dijo absolutamente nada de Junts. No tocó a Junts porque sabe muy bien que lo va a necesitar. Entonces, eran simplemente añadir estos dos aspectos, o sea, el que pasó de refilón no habló de Junts, por la cosa que le trae, y que Feijóo en este momento compite con Vox, es decir, tiene que aparecer ante la opinión pública por lo menos casi tan duro como Abascal. Porque el mayor riesgo que en mi opinión tiene Feijóo, tiene el PP de cara a las elecciones, cuando sean anticipadas o cuando lleguen, es que si continúa el crecimiento electoral de Vox, el PP va a tener muy difícil, si sumando PP y Vox sumando para la investidura, teniendo apoyo parlamentario suficiente, va a tener muy difícil no meter a Vox. O sea, es decir, si sigue creciendo Vox, va a tener muy difícil que no entre en el gobierno. Entonces, ¿su objetivo cuál es? Hacer la estrategia Juanma Moreno. Cuando lleguen las elecciones, decir a bombo y platillo: si no se quiere que Vox entre en el gobierno, votarme a mí. Entonces, en mi opinión, Feijóo tiene una estrategia en dos pasos, que resumo: ahora competir con Vox al máximo, atraer el voto a la extrema derecha y en el último momento, en plena campaña electoral, dar una imagen de moderación y decir: yo soy aquí el único que puede impedir que Vox entre en el gobierno, votarme a mí. Javier, Lorenzo. No sé, yo la verdad es que yo discrepo, creo que se equivoca. Pero bueno, ahora lo voy a argumentar un poco. Pero respecto a lo que decía mi tocayo, o sea, esto lo sabemos, y los que hemos tenido contacto con los partidos políticos y con los gabinetes de comunicación sabemos que siempre hay un cajón con un sobre con las amonestaciones de cada cual, ¿no? Y se hacen perfiles y se hacen retratos de manera más o menos lícita, en fin, con diferentes armas, ¿no? Como comentaba Javier con el caso de la foto del narco. Tener eso en el cajón siempre es una herramienta que, bueno, depende un poco del juego ético de cada cual, pues es más o menos empleable. Y yo, sinceramente, es que creo que no hay nada peor que hacerle a alguien hacer cosas que no comulga. Y yo creo que Feijóo está muy incómodo haciendo esto. O a mí, esta es la sensación que yo percibo en esa intervención parlamentaria. No está cómodo haciéndolo, no es agresivo, no se le da bien hacer esta cosa, ¿no? Igual a Tellado le sale solo, o a César Antonio Alonso, o tal, ¿no? Que es gente que está acostumbrada a ser un poco el perro de presa, ¿no?
yo creo que ese papel no es convincente, no llega a ser creíble y queda zafio, queda un poco feo. No digo con esto que no tenga toda su razón de llegar a un momento en el que el agua sobrepasa el vaso y dice, mira, estoy hasta el moño de aguantar todo esto y lo tiro, ¿no? Y probablemente presionado también por otros, ¿no? Pero en cualquier caso me da igual lo uno y lo otro y la policía política o en fin, cualquier o comentarios es que me dan igual, o sea, los comentarios, los insultos, las relaciones personales, me parece que al final de verdad que nos hacen un flaco favor y lo que hacemos es desmovilizar a la gente, es producir más desapego, producir más desafección, producir más polarización y ya hablaremos de lo de Torres Pacheco, ¿no? Entonces yo creo que al final ahí no gana nadie y yo creo que Feijóo al final y el Partido Popular con esta estrategia no, gana generar ventilador, pero se ha deshecho el potencial momentum o presión que podía haber tenido en ascenso con su convención o con su congreso y posteriormente con la sesión de control del presidente que le hubiera colocado en una posición muy alta y fíjate cómo han salido los barómetros, es decir que la estrategia no sale mal, pero quizás no por acción del PP sino por inacción o por castigo al PSOE, ¿no? Y a todos estos desmanes. Pero no sé, yo creo que ahí se equivoca. Y yo creo que también se equivoca, sinceramente lo digo, con su estrategia de intentar acaparar o robar el discurso al propietario del discurso, que es Vox. A mí me parece que es una estrategia muy defensiva. Lo tienes que ver muy mal internamente en tus encuestas electorales privadas para jugar a ser tan defensivo. Me explico. Ahora tienes una oportunidad de oro para movilizar a tu votante moderado. Y proponerte como una alternativa de gobierno moderada, buscar el centro y todos los desafectos o muchos desafectos del PSOE, gente que ha votado, muchísimas mujeres que votaron a Pedro Sánchez en esta segunda vuelta, es un voto prestado, o sea, no es un voto del PSOE, no es un voto de votante fiel, afín, no, es un voto prestado, es un voto de la gente moderada que, bueno, le ha dado cierta credibilidad a este presidente, ¿no? Por tanto, yo creo que, salvo que tus encuestas y tus datos internos te digan lo contrario, que intuyo que sí, porque hay gente que piensa en ese partido, le digan lo contrario, ahora mismo estás en una posición de convertirte en partido moderado, porque en todas cosas el PSOE va a tener que tirar obligatoriamente a la izquierda. Es decir, va a estar subyugado por sus socios cada vez más. Es así, ya de por sí estaba hipotecado en este gobierno de coalición y está más hipotecado ahora, que tiene que tragar pues con todo lo que podría dilatar en el tiempo en otra legislatura. Ahora ya no puede dilatarlo, tiene que estirarlo y tiene que ejecutarlo. Vamos a llegar a finales de 2025 sin presupuestos, probablemente no tengamos otros presupuestos, 3 años o 4 años sin presupuestos, en fin. Clama al cielo, o sea, generas más bomba y tienes todo el centro y todo el centro moderado, tanto de derecha, incluso de un moderado centro reformista, que el Partido Popular tendría para crecer y, de hecho, el aumento de los de puntos que tiene el Partido Popular en estos últimos sondeos es gracias a esa desafección del centro, no de la derecha. Entonces, ¿qué ocurre si tú te vuelves más a la derecha? Dejas al votante mediano vacío, está huérfano, no tiene espacio, no tiene opción, no tiene preferencia. Y lo que sabemos por experiencia empírica en todos los estudios que se han producido en todos los partidos es que partidos de centro de derecha cristiana o democristianos o liberales, de derecha clásica, para entendernos, que intentan robar la agenda de la ultraderecha o de la derecha radical o de aquellos que están más a su derecha, pongamos el apellido que queráis, pierden siempre. Entonces, eso es contradictorio con un discurso de querer gobernar en solitario, que por supuesto que yo lo entiendo, porque quiere ser un partido de gobierno y obviamente quiere ser un partido que gobierne en solitario, evidentemente, esa es la aspiración de cualquier partido político, pero es irreal. Entonces, déjales. Y lo que sabemos también por la evidencia empírica es, chicos, llega un gobierna monocolor con el apoyo de Vox y los vas a deshacer. Porque al final, ya sea entrando en coalición, ya sea fuera de coalición, con algún apoyo en alguna reforma estética en la que tengas que contar con ellos, son un grano en el culo, porque todos los socios de investidura o aliados estratégicos de votos parlamentarios es su función, o sea, van a mirar por su interés. O sea, esto me da igual que sea la derecha radical, que sea Bildu, que sea quien sea, que sea el PNV, todos van a buscar ese interés en lo suyo, en su agenda. Esto es inevitable y esto es política. Pero vas a ser más capaz de horadar o de bajar el suflé de la ultraderecha desde el gobierno
con un discurso moderado, que si quieres intentar, desde mi punto de vista, que si quieres robar el discurso. Porque si quieres robar el discurso, vas a perder. Y llevas perdiendo todo este rato. Es decir, Vox no deja de crecer y tú cada vez te radicalizas más. Y sigue creciendo Vox. Entonces, no he entendido muy bien, sinceramente os lo digo, y quizá me lo podéis aclarar vosotros si lo tenéis otra perspectiva, esta estrategia de subirse, de tirarse al monte. Yo no la termino de ver estratégicamente. A ver, a mí, Javier Lorenzo, me gustaría estar de acuerdo contigo, pero mira, yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo de que los viajes del PP al centro me da igual. O sea, ahora con Feijóo, antes con Casado, los viajes del PP al centro no van a ninguna parte. Han intentado viajar al centro montones de veces y no van a ninguna parte. Porque hay, por un lado, una base electoral del PP, ¿eh?, que es la derecha pura y dura, ¿eh?, y que vota al PP, pero que no tiene ningún problema en votar a Vox. Y hay una realidad objetiva, lamentable, pero objetiva. Vox está creciendo y con lo que está ocurriendo en la actualidad, la perspectiva es que siga creciendo. Y luego hay algo que no se puede olvidar, que son dos factores que están dentro del propio Partido Popular. Uno lo podríamos llamar el factor Ayuso, que Ayuso está ahí, con su propia guerra. Yo irónicamente ponía hace poco en Twitter que el Partido Popular debería aclararse de quién es el verdadero líder de la oposición, si es Feijóo o es Ayuso. Y ya no hablemos de Aznar, que está dando instrucciones, su guía, tal, pasos a seguir, el que pueda hacer que haga y todo esto. Entonces, hay una realidad. Feijóo está presionado por muchas partes. Está presionado internamente y tiene claro, vuelvo a insistir en el mismo argumento que antes, que o aprovecha ahora para tratar de frenar el crecimiento de Vox, o si no, cuando lleguen las elecciones, hombre, 50-50 no, pero lo que podría ser un 80-20, a lo mejor es un 60-40. Y vos le dices, o entro o aquí no hay nada. Entonces, yo estoy convencido de que a la vista de que a Juanma Moreno le salió muy bien aquí en Andalucía, Ayuso lo tenía ya de calle, o sea, lo tenía de calle con la pandemia, la cerveza, lo tenía de calle. Pero a Juanma Moreno le salió muy bien diciendo, yo soy aquí el único que puede garantizar que no entre vos, votarme a mí. Y además logró dar una imagen de moderación aquí en Andalucía. Yo creo que Feijóo, en el último momento, si ha logrado frenar si lo ha logrado, que lo veo difícil, frenar el crecimiento de Vox, va a intentar esa jugada de decir, alto, para aquellos votantes moderados y tal, que tengan ese miedo de votarme porque piensan que va a entrar Vox, si me votan, yo consigo in extremis disminuir la fuerza electoral de Vox, puedo intentar un gobierno solitario, que es el gran objetivo. Pero Ayuso le está marcando el paso. Es decir, Feijóo está presionado por todas partes. Y me gustaría decir también una última cosa sobre Feijóo. Sí. A ver, yo como periodista me encanta analizar el lenguaje político, la manipulación a todos los niveles, y Feijóo tiene una habilidad especial para jugar con las palabras, para dar la vuelta a las palabras, para utilizar algo dicho por Pedro Sánchez, le da la vuelta y saca una versión diferente, algo que planifica perfectamente para dirigirlo a la opinión pública. En eso es, en mi opinión, un artista. En el victimismo, la estrategia que tuvo en su día de que el gobierno está aquí para insultarme, aparecer como víctima del insulto cuando él insultaba a diestro y siniestro. Es decir, el mundo de la política es muy complejo y tiene muchos recovecos, muchísimos, y mucha guerra sucia y muchas armas, y algo condenable como puede ser esto que ha sido punto de partida, el recurrir a temas personales, a lo del prostíbulo y todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la estrategia del PP, el presente y el futuro del PP, un poco lo que acabo de decir. O sea, que está todo en el escenario político, en el tablero político. Y todo influye, eso está claro. Y luego me gustaría recordar que ha habido momentos en los que a Feijóo le han parado los pies, cuando estuvo a punto de firmar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la víspera, una portada del Mundo y Ayuso le dieron un toque y no firmó. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta.
Javier Berzosa. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el mapa ideológico español es el que es, el mapa político es el que es y el sistema político pues también es el que es. El sistema político español tradicionalmente ha sido un sistema político bipartidista imperfecto porque teníamos los partidos territoriales, digamos, nacionalistas y tal, y ese bipartidismo que, bueno, pues que se mantuvo durante más de 30 años con la irrupción básicamente de Podemos, de aquellas confluencias, de aquellos círculos, de aquellas mareas de los indignados del 2012, se generó una extrema derecha, una extrema izquierda parlamentaria que obligó también al Partido Socialista pues a hacer distintos viajes, como decía Rafael, ¿no? Lo mismo intentaba posicionarse en un centro izquierda o en un centro socialdemócrata, como tenía o pegaba ramalazos hacia la extrema izquierda que se le comía parte del espacio electoral. Lo mismo le ha pasado al Partido Popular. El Partido Popular en su momento, pues de tanto viajar al centro, abandonó o dejó de tirarlas en tierra algunas banderas de una derecha más conservadora que retomó, que fueron izadas o reizadas por lo que luego ha sido Vox, ¿no? Pero no hay que olvidar que, igual que en la extrema izquierda, igual que en Sumar o igual que en Podemos, no hay una homogeneidad ideológica tampoco en ese espectro, digamos, político, ¿no? En Vox tampoco. En Vox se confluyen distintas familias ideológicas, hablo, ¿eh? Dentro del espacio político de Vox confluyen distintas familias ideológicas, desde nacionalcatólicos, opuseístas, neofalangistas, extrema derecha pura y dura, pero también una derecha más conservadora que en su momento canalizaba su obligación electoral a través del Partido Popular, que pasó a votar Vox. Es decir, que la extrema derecha, Vox, no es tampoco un campo, un espacio político homogéneo, porque no lo es ideológicamente. Y desde el pasado día 9, yo que tengo amigos en casi todas partes, pues comiendo con gente amigos que tradicionalmente siempre votaban al Partido Popular y que hace ya muchas convocatorias o algunas convocatorias pasaron a votar a Vox, todos me han coincidido o han coincidido en trasladarme, hombre, Feijóo está teniendo cojones, Feijóo está, claro, por ahí sí que puede el Partido Popular recuperar parte del electorado de Vox, que tradicionalmente o ideológicamente debiera haber mantenido el Partido Popular. En eso te doy la razón, Rafael, ¿no? En lo demás, hombre, que Feijóo tiene condicionantes porque sigue pululando José María Aznar, que está Ayuso, que evidentemente representa un espectro ideológico dentro del Partido Popular más a la derecha que el que representa Feijóo, que es un tío que sabemos que es de centro derecha, más liberal que conservador. Pues hombre, sí, pero es que en el Partido Socialista pasa otro tanto. En el Partido Socialista cada vez vemos que tiene más protagonismo José Luis Rodríguez Zapatero. Está ahí. Es el equivalente a Aznar. Es el alter ego de Aznar. Lo que es el alter ego, lo que pueda suponer Aznar para Feijóo, lo supone probablemente por lo que se está sabiendo, por también las informaciones periodísticas y por parte de las filtradas de esos informes de UCO, de las investigaciones de la Guardia Civil que salen a la luz, ¿no? Pues hombre, también tiene sus moscas cojoneras Pedro Sánchez. Parece que es un autócrata, que seguramente lo es, pero también tiene ahí centros de poder que seguramente le fuerzan a ir en algún momento para un lado o para otro. De hecho, Felipe González, hasta Alfonso Guerra, lo habían hecho tradicionalmente con los distintos dirigentes del Partido Socialista o responsables del Partido Socialista, incluso con Zapatero en los primeros tiempos o años, pues el primer año sobre todo, de Zapatero en el poder, ¿no? Y luego es verdad que ahora han quedado totalmente apartados porque la propia militancia del Partido Socialista, mejor dicho, los propios seguidores fieles de Pedro Sánchez se han encargado de denostar
aquellos consejos, opiniones o declaraciones que hayan podido hacer otros dirigentes históricos del Partido Socialista como Felipe González. Es decir, que no es muy... Con esto lo que quiero decir es que no es muy distinta la situación del Partido Popular con la del Partido Socialista, ¿no? Los dos tienen opciones parlamentarias, uno por la izquierda y el otro por la derecha, y es normal que intenten recuperar parte de ese voto que tradicionalmente o históricamente lo habían monopolizado en aquel bipartidismo que hasta los años, bueno, hasta el 2012 o 2014 había sido el mapa político tradicional. Ese bipartidismo irregular o imperfecto porque estaban pues Convergencia y Unión, el PNV, el Bloque Nacionalista Galego, la Coalición Canaria, lo que fuera. Esto es lo que quería puntualizar. Pero Javier, una cosa, pero por ejemplo en el PSOE, el disidente que es Emilio García Paje, ahí le dan leña casi todos. En el PP, los que no están tan alineados con Feijóo, no pasa como Emilio García Paje en el PSOE. Entonces, por eso yo creo que también son distintos. Ahí los pesos pesados que tienen diferente opinión a Feijóo dentro del PP no sufren ese escarnio que, por ejemplo, sufre Paje con el PSOE. El disidente sí que sufre eso. García Paje yo creo que es el distorsionador o la nota discordante tolerada por la dirección del partido, por Pedro Sánchez, en definitiva. Yo creo que es la nota discordante. No es equiparable, pero de cara a la galería sí que puede ser un poco espejarse Ayuso en un García Paje ahora. Pero porque luego es verdad que Ayuso hace sus declaraciones, ejerce una política porque es responsable de un gobierno autonómico como es el de Madrid, la Comunidad de Madrid, y García Paje también lo es en su comunidad, ¿no? Y es verdad que cada uno hace las declaraciones, tanto Isabel Díaz Ayuso como Emilio García Paje, hacen declaraciones que son incongruentes con lo que dice la dirección del partido. Pero luego se les ve juntos. García Paje no abrió la boca en el comité ejecutivo. Tiene razón en esa parte. Díaz Ayuso tampoco dio la nota discordante en el Congreso Nacional del Partido Popular. Es más, subió a abrazarse con... Bueno, y tuvo la intervención porque era la anfitriona, ¿no? Además, intervino en el propio, en las intervenciones, en las oratorias del propio Congreso. Pero que son parecidos, ¿no? Yo los veo como un poco espejados el uno con la otra. Son yo no establecería... a ver, perdona, Javier, yo no establecería ese paralelismo. O sea, no puedo verlo de ninguna manera. Y hay que tener en cuenta cosas importantes. O sea, por ejemplo, el papel que está jugando Felipe González, Alfonso Guerra y la lista de críticos a Pedro Sánchez dentro del PSOE. Voy a dejar aparte a Paje, ¿no? Lo que hacen es fortalecer de cara a los socios de Pedro Sánchez una imagen de Partido Socialista de izquierda, o sea, es decir, una versión progresista que nada tiene que ver con la imagen Partido Socialdemócrata que representó Felipe González. Entonces hasta le favorece porque la imagen que está dando Pedro Sánchez o Leguina ya, que es clarísimo, el hijo de Nicolás Redondo Terrero, que en fin, que él dice que sigue estando en el PSOE. Es decir, todo eso le fortalece a Pedro Sánchez en el sentido de que puede aparecer como una versión progresista, de izquierdas y tal. García Paje está jugando un papel que consiste en que él es consciente de que la mayoría que tiene en Castilla-La Mancha es precisamente por mantener esa línea que está más cerca o casi coincidente con el PP y que resulta difícil entender que esté en el PSOE, que mantenga su militancia en el PSOE, que vaya al Comité Federal y que aparezca dentro del PSOE cuando está manteniendo posiciones que son totalmente próximas al PP, pero que yo creo que lo hace para asegurarse, para mantener su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Y también, como se está diciendo últimamente, hombre, evidentemente, porque le gustaría ser el próximo secretario general del PSOE. Eso está claro. Yo creo que García Paje tiene dos objetivos: mantener su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y, si vienen mal dadas, si están viniendo malísimamente dadas, ser la alternativa a Pedro Sánchez después de que pase todo eso. Ese es el papel que juegan.
Pero, y Rafael, luego, perdona, y Zapatero, ya termino, Zapatero, hombre, salvo que falte información, Zapatero está haciendo una labor discreta en la oscuridad de apoyo a Pedro Sánchez en multitud de gestiones a muchísimos niveles. Pero yo, por ejemplo, me resultaría imposible establecer un paralelismo entre Zapatero y Aznar. No podría, de ninguna manera, ¿no? No sé si he entendido mal, pero creo que ese paralelismo entre las disidencias que pueda haber en el PP y las disidencias que puede haber en el PSOE, yo particularmente no lo veo. Un inciso, Javier, disculpa, y luego me pisas lo que quieras. Rafael, Paje está intentando mantener su gobierno, sus mayorías en su comunidad autónoma, evidente, igual que Ayuso. García Paje, si vienen mal dadas para Pedro Sánchez, aspira a ser uno de los candidatos, si no el relevo con mayúsculas, evidentemente. Y Díaz Ayuso, exactamente igual. Fíjate qué paralelismo más fácil me has puesto, exactamente igual. Que el paralelismo entre José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero no lo ves. No, sí, yo tampoco. Pero no lo veo por pasada de frenada de Zapatero, que sigue siendo, es el que ha sustituido a Cerdán, por ejemplo, en nombre del gobierno de Pedro Sánchez, para ir a negociar con el delincuente fugitivo que tenemos los catalanes. Por ejemplo, fíjate, o es el que negocia con el narcodictador Maduro el tema y los trapicheos de los hidrocarburos. Fíjate qué exceso, el paralelismo. Probablemente me he equivocado yo, he pecado de ingenuo. Evidentemente no se puede comparar la intervención que salga Aznar en el Congreso, ahí a abrazarse con Rajoy además, ahí a abrazarse con Feijóo para avalarlo en un Congreso. Lo ha hecho Felipe González siempre. Lo ha hecho siempre el anterior presidente, el anterior secretario del Partido Socialista, como el anterior presidente del Partido Popular, siempre generalmente han respaldado al siguiente. Es normal, pero evidentemente que no son comparables porque lo que hace Zapatero como embajador de Pedro Sánchez no lo hace Aznar como embajador de Feijóo. Perdón, ya Javier está. Lorenzo. Nada, no, yo solo, yo creo que matizar dos cosas, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, yo creo que hay dos diferencias principales entre el paralelismo que ha establecido, que no me parece mal, y además como juego dialéctico pues es interesante, ¿no? Pero el primero es que uno está en la oposición y otro está en el gobierno. En la oposición hace mucho frío y en el gobierno se está más calentito. Entonces, Pedro Sánchez es un liderazgo más consolidado, aunque le quiera mover la silla y ahora, bueno, pues ha abierto la ventana y en la ventana pues hay corrientes. Nunca mejor dicho lo de las corrientes dentro del Partido Socialista, pero es un liderazgo consolidado, él ya ha pasado por esas orcas caudinas, él ya ha hecho sus pactos, sus acuerdos con los diferentes baronías territoriales y de hecho ya se las ha cargado. Es decir, ha hecho el partido suyo y ahora mismo el Partido Socialista, a diferencia de otros partidos socialistas en estos 47 años, es un partido muy centralizado, que es una paradoja o una contradicción para un partido ideológicamente federal con una estructura mucho más horizontal que la contraria, que es el Partido Popular, que es un partido per se, o sea, ideológicamente, por idiosincrasia, más centralizado, y que ahora tiene las baronías afitándole las barbas o tensándole la cuerda a Núñez Feijóo, ¿no? Y ahora Feijóo en esta convención, que yo creo que es más defensiva, yo creo que lo que manifiesta es un poco una cierta sensación de debilidad, de no tenerlo claro, juega con esta convención a atar los machos y a garantizarse que va a estar el tiempo que dura hasta las siguientes elecciones, estará al frente del partido y organizar el partido un poco a su criterio. Obviamente, como su liderazgo está en cuestión, porque no ha ganado todavía, pues los varones o las baronesas territoriales, que tiene muchas, porque tiene 13 comunidades autónomas gobernando el Partido Popular, obviamente no es lo mismo que tengas dos territorios propios o medio propios. Entonces, claro, eso, el peso en los votos en unos congresos internos o en los órganos de dirección internos pesan. Da igual que sean votos individuales o sean votos por territorios, ¿no? Es decir, y por representación o por relevancia. Entonces, claro, en el Partido Popular ahora mismo Núñez Feijóo está un poco preso de estas... Está condicionado, no preso, está condicionado a estas negociaciones y en este caso, pues evidentemente Ayuso tiene un poder mediático por la comunidad que preside y por la atención en la opinión pública que tiene y por la facción ideológica que representa dentro del Partido Popular, pues tiene mucha altura, ¿no? Yo sinceramente no veo a Paje alertándose, pero
Pero claro, en la izquierda, y la otra diferencia, la otra diferencia entre la izquierda y la derecha o entre estos dos partidos es que el PSOE, estéticamente, vamos a decirlo, siempre como Partido Socialdemócrata tiende a favorecer la discrepancia y la pluralidad y los discursos internos y las discusiones internas. Y si echamos un poco de vista atrás a la hemeroteca o a los libros, pues desde el primer congreso de Suresnes, es una fractura ideológica lo que se plantea, y al final son dos posiciones, son dos visiones de un partido socialista en democracia, y que gana una de ellas, ¿no? Y cuando gana González con Guerra es un planteamiento, Zapatero propone una alternativa, una visión diferente, que es otra corriente dentro del Partido Socialista, en fin, es una evolución de esta discrepancia. Y antes teníamos al presidente de Extremadura y teníamos, en fin, había otros, el presidente de Andalucía, ahora ya se nos ha quedado solo el de La Mancha. Mientras que el Partido Popular busca todo lo contrario, porque ideológicamente busca lo contrario, ¿no? Busca la unidad, la solidez argumental, todos alineados detrás del líder, porque idiosincráticamente tiene que ser así, porque ideológicamente les gusta más esto y el votante demanda más esto, ¿no? Es decir, que hay una diferencia también en la representación, ¿no? Pero claro, yo creo, para mí, estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que Page hace el juego del maniquí o del bufón amable, ¿no? Es decir, es el que justifica la discordia, es el que justifica la discrepancia, y por eso le toleran, y por eso va al Comité Federal y dice un par de tonterías, y Óscar Puente, que tiene la lengua fácil, porque un poquito tal, pues salta y montan ahí un poco la discordia y dicen, pues vaya, parece que el partido está vivo. No. Está finiquitado, porque en el momento de votar, pues eso, 98,2. Es decir, que no hay esa discrepancia. Y por otro lado, si verdaderamente, conociendo un poco al partido en sus entresijos, es más probable que el candidato salga de las filas, de las faldas de otros que no estuvieron con Zapatero o que no eran de Zapatero, y que estaban más en las filas de Rubalcaba y de otra línea dentro del partido, que el propio Page. Esto es pura especulación y pura intuición. Aquí hay mucha gente enfadada, Susana Díaz y sus acólitos, y en eso seguro que Rafael nos puede decir un poco más cómo está eso dentro del partido del régimen, que llamábamos al Partido Socialista Andaluz. Ver un poco también en Cataluña, es decir, que yo creo que luego pues nos podríamos llevar sorpresas de cara a un proceso abierto, en el que Page le pasaría algo muy parecido en mayor grado que a la propia Susana Díaz, en la que no tendría tantos apoyos dentro del partido, no representa ninguna mayoría Page en el partido. Y entre otras cosas porque, primero, Castilla-La Mancha es una autonomía pequeña, segundo, en todo, en población, en economía, en todo. Y segundo, porque culturalmente, aunque resulte paradójico esto de ¿y por qué gobierna el Partido Socialista en Castilla-La Mancha? Porque culturalmente tiene valores muy tradicionales, muy conservadores, pero económica y socialmente es más socialdemócrata. Quiere el desarrollo del estado de bienestar, necesita el estado de bienestar, necesita apoyo social, vivienda social, protección social, ayuda. Es decir, necesita que el Estado o que la administración les apoye en la parte social, ¿no? En el desarrollo de políticas sociales. Aunque pues luego salgan bajo palio en la Semana Santa y debajo de la Virgen y todas estas cosas que les encantan, porque culturalmente tienen valores mucho más conservadores o tradicionales, o como queramos llamarlo, que quizá en otras regiones de España, ¿no? Pero bueno, en fin, esto era un poco lo que os quería trasladar. ¿Queréis hablar de Torre Pacheco? También que hemos dicho de Rafael, empiezo por ti por lo de Torre Pacheco, ¿qué te está pareciendo la crisis que está viendo allí? Checo, pues a ver, yo intento ver todo en términos de campaña electoral. O sea, yo parto de la base de que con más o menos intensidad en política se está en campaña electoral permanente. Entonces, lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, en mi opinión, es campaña electoral, suena muy duro, de Vox, jugando con lo que están jugando, con la violencia, con todo. Pero es campaña electoral porque, bueno, es difícil de cuantificar, pero un porcentaje importante de voto de Vox viene de la inmigración. Claro, sí, atrae a toda la gente
que con motivo o sin motivo, objetivamente o no, le molesta, le preocupa el problema de la inmigración. Y es lo que está jugando. Y además, yo no tengo la menor duda de que lo está utilizando mediáticamente, porque la repercusión que está teniendo en los medios, aunque como periodista tengo que reconocer que es noticia, evidentemente es noticia, pero va mucho más allá de lo que debería ir. Y además eso se puede controlar perfectamente, calibrar. Entonces, está consiguiendo convertir los sucesos, lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, en tema clave, en tema estrella de todos los informativos, de todos los debates, está en todas partes. Entonces, lo están utilizando al máximo. Además, ahí hay una, por lo que se está viendo también, es una estrategia internacional que forma parte del crecimiento de la extrema derecha a nivel internacional. Y ahí, si volvemos al papel que está jugando el PP con esta situación, pues vuelve a ser muy claro. Lo único que aquí está haciendo un doble juego muy hipócrita, pero bueno, muy planificado también, que consiste, primero, claro, acusa al gobierno de que no toma medidas, de que si gobernaran ellos, o sea, de que hay que tomar medidas y tal para aumentar la presencia de fuerzas policiales en Torre Pacheco, para evitar los enfrentamientos, o sea, descarga culpas en el gobierno por un lado, critica la violencia, pero no menciona, no critica a Vox. O sea, habla del orden, de seguridad, se manifiesta en contra de la violencia, pero en ningún momento responsabiliza a Vox, nombrándole, hablando de él por su nombre, de lo que está ocurriendo. Claro, el motivo es obvio. No lo puede hacer porque si no, estaría afectando a votantes a los que le preocupa el tema de la inmigración y que van a votar al mejor postor. Si quien más defiende esa causa contra la inmigración es Vox, van a votar a Vox. Pero si el PP juega ahí un papel también diciendo que nosotros no vamos a frenar el problema de la inmigración, lo vamos a resolver, vamos a... Pues, entonces, ahí es una pugna, yo creo que hay una pugna electoral con el tema de la inmigración entre el PP y Vox. Lo que pasa es que Vox tiene todas las armas, o sea, está utilizando todas las armas. Y cuando hablo de todas las armas, lamentablemente hay que utilizar la palabra arma, lamentablemente, en sentido estricto. Esta noche creo que había una cita importante que yo, a ver, es muy difícil, pero yo creo que a veces los medios de comunicación intervienen como altavoz. O sea, la convocatoria la habrán hecho en sus redes sociales, pero los medios de comunicación lo están dando como noticia. Hoy a las 8 iba a haber una manifestación, tal. Luego está viendo ahí un efecto bola de nieve, un efecto mediático que el gran beneficiado es Vox. Y termino insistiendo en que el PP juega dos bandas. Juega dos bandas. Critica al gobierno, critica la violencia, pero no responsabiliza de esa violencia a Vox. A ver, Berzosa. Bueno, hasta donde yo sé, Vox como tal, como partido, no ha convocado ninguna manifestación en Torre Pacheco. Vox no ha liderado ninguna patrulla ciudadana de las que se crearon aparentemente por los propios vecinos tras la brutal agresión de 3 marroquíes, porque eso es así, eso es un dato objetivo. Yo cuando voy a juicio esta mañana, la fiscal me decía, bueno, pero es que los hechos son los hechos, no los podemos cambiar, no, los hechos no, pero voy a discutir la cuestión jurídica que hay detrás. Los hechos son los que son. 3 marroquíes le metieron una paliza a un señor de 68 años, creo, simplemente por pura diversión, ¿no? Lo grabaron, lo difundieron en redes sociales. Ese es el origen del problema. El problema no es Vox. Que conviene, y no soy de Vox, que conviene al gobierno, a la izquierda, a la extrema izquierda, señalar a Vox y al Partido Popular, porque también ha habido declaraciones, hasta creo que del propio Marlaska, el propio ministro del Interior, insinuando que también estaba el Partido Popular. Insinuando no, lo dijo claramente Marlaska, diciendo que también el Partido Popular estaba detrás de esas manifestaciones xenófobas que estaban produciendo en Torre Pacheco. Bueno, Torre Pacheco, que es un municipio importante, es un municipio de 40.000 habitantes. Aquí en Barcelona, provincia, tenemos muchos municipios con muchos más habitantes. Bueno, es un municipio importante porque es el 6º de la comunidad murciana, pero el origen del conflicto es el que es. A partir de ahí se generan patrullas ciudadanas las primeras noches, la primera, segunda, tercera noche
de propios vecinos del barrio donde se producen esos hechos, que es el barrio San Antonio de Torre Pacheco, y después sí que es verdad que ha habido grupos extraparlamentarios como el que lideraba grupos que no son ni siquiera partidos políticos inscritos como tales, ni como asociaciones tampoco en el registro de asociaciones, como el de un mataronense en castellano, que ha sido detenido, un chaval de 28 o 29 años, que creo que detuvo ayer la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía Provincial de Delitos contra los Derechos, bueno, de la Fiscalía de Odio, lo que se conoce vulgarmente como la Fiscalía de Odio, ¿no? Siguiendo además instrucciones del propio fiscal jefe de Sala, que es Miguel Ángel Aguilar, que fue en su momento el fiscal jefe responsable de esta unidad en la Fiscalía Provincial de Barcelona y que después fue promovido a la Fiscalía General, ¿no? Siguiendo instrucciones directas de Miguel Ángel Aguilar, con el que yo profesionalmente pues he coincidido en algunos o bastantes procedimientos y al que conozco perfectamente y que tiene todo mi respeto profesional, pero que tampoco hay que olvidar que él se ha definido muchas veces, no lo esconde, como comunista, como marxista, comunista. Pues bueno, a partir de ahí, bueno, pues todo responde a una campaña orquestada desde probablemente las propias instituciones de gobierno, Marlaska el primero después de venir de la final de Wimbledon, ¿no? Por los propios partidos de izquierdas o de extrema izquierda que se han dedicado a señalar a Vox y a señalar incluso al Partido Popular, que no tiene nada que ver. Y como mucho, la única vinculación que yo conozca, por lo menos hasta hoy a las 9:05, es la del presidente provincial de Murcia, un tal Antelo, creo que es José Antonio, José María Antelo, que sí que hizo unas declaraciones justificando, diciendo que, bueno, que relacionando parte de la delincuencia o la delincuencia con la inmigración ilegal y entendiendo, dijo él, y entiendo o puedo llegar a entender que haya ciudadanos que pierdan los papeles y persigan a los inmigrantes en Torre Pacheco. Creo que esas fueron las declaraciones y creo que también ha sido ya denunciado por la Fiscalía de Delitos de Odio, por Miguel Ángel Aguilar, o el responsable local de esa Fiscalía, siguiendo instrucciones del propio fiscal jefe de Sala, Miguel Ángel Aguilar, para que también sea investigado. Más allá de eso no hay nada objetivable, Rafael. Es cierto que Vox, que tiene por bandera la lucha contra la inmigración ilegal, sí, coño, la semana pasada se puso en boca de una diputada de Vox, no recuerdo quién era, en lo de los 8 millones de deportados, ¿no? Y quieren deportar 8 millones, que luego lo han matizado y lo han aclarado. Claro, que yo soy abogado, me dedico al penal y puedo hablar desde mi experiencia, que un porcentaje muy importante de los delitos que se cometen en Barcelona ciudad y Badalona, Hospitalet, los alrededores del área metropolitana de Barcelona, ¿son cometidos por inmigrantes ilegales? Sí, cada vez más, pero cada vez más. Pero es que esto es un hecho objetivo. Por mucho que Marlaska diga, no, en el Ministerio del Interior manejamos datos que no correlacionan el incremento de la inseguridad ciudadana o de la delincuencia con la inmigración ilegal. Es mentira, porque eso está objetivado. Eso es una realidad, pero no de ahora, de hace ya bastantes años. Ni siquiera responsabilidad de Pedro. O sea, no responsabilidad de Pedro Sánchez. Es que esto es un dato que es objetivo. Yo hace muchos años estaba en el turno oficio. En el turno oficio, pues el día que estás de guardia, pues cuando hay detenidos, pues te van llamando del colegio de abogados, del servicio del turno, te van llamando y te van designando para asistir a detenidos. Hombre, yo, que hace ya muchos años que no estoy, que no hago el turno oficio, ya hace muchos años, si tenía en cada guardia 6, 5, 8 asistencias, el 80%, el 70% eran inmigrantes, la mayoría ilegales además. Y cuando antes había estado en el turno de menores, resulta que los menores a los que asistía pues también eran inmigrantes. Y además muchos eran, o sea, menas, lo que se conoce como menas, ¿no? La mayoría eran menas, eran menores no acompañados que acababan pues delinquiendo porque estaban aquí sin nadie, sin referentes, muchos de ellos sin familia, ni siquiera aquí, y acaban delinquiendo. Y además todos tenían un protocolo muy aprendido que era: solicitamos servicios sociales, nos dan un centro de acogida en el que tenemos donde dormir, en el que nos van a someter a aprender catalán, a una serie de normas de convivencia que no vamos a hacer ni puñetero caso,
como no son centros vigilados por funcionarios de nada, nos salimos, seguimos delinquiendo y además solo por estar acogidos en ese centro tenemos una prestación que no sé si era en su momento de 300 o 400 euros. O sea, es un dato objetivo que parte de la inseguridad, parte de la delincuencia en España tiene un refrendo en ese incremento de la inmigración ilegal. Criminalizar o pretender criminalizar a un partido político que no hay nada que objetive esa participación en lo que está pasando en Torre Pacheco es una barbaridad. Pretender además trasladar esa incriminación al Partido Popular pues es una doble barbaridad. Era lo que quería decir. Javier Lorenzo. Bueno, yo creo que tenemos algunas paradojas. Es como, ¿no? Esto que a veces se sucede, que es la tormenta perfecta, ¿no? Esto es un incidente que viene ocasionado por una situación por un lado, de crispación, sí, pero por otro lado, por un juego en redes sociales. Es decir, es que esto es una perversión. Es decir, el juego violento viene por un reto que se produce en redes, que hay en redes sociales. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Quién lo genera? ¿Cómo se produce? Es decir, estos juegos, estas situaciones de agresión que podemos ver en Pamplona o que podemos ver en cualquier otra situación aislada en la que un grupo de chavales van y le pegan una paliza a una persona mayor o menor o lo que sea, viene en buena medida por estos juegos en redes sociales. Entonces, se produce ese hecho aislado que podría haber pasado en cualquier otro sitio, en una fiesta, en un lo que sea, hubiera sido una chica o en este caso ha sido una persona mayor, y esto ha sido, lo ha aprovechado todo, o sea, ha generado todo, ha volcado la polarización, toda la crispación, toda la radicalización, en la que todos los actores tienen, o muchos actores tienen una parte interesada en jugar con esto, ¿no? Esto da la segunda espita, que como bien indica Rafael, pues los medios de comunicación se hacen eco, determinados medios de comunicación se hacen más eco que otros, se juega que es verdad que Vox, pero esto es una estrategia del conspiracionismo en la que Vox es experta. Yo me dedico a mirar redes, comportamientos de desinformación y estrategias de desinformación en redes sociales, y esta estrategia de Vox es el modus operandi habitual. Es decir, ellos no emiten nada. Lo emiten los terceros puntos de su red, que tienen sus redes privadas en las que transmiten determinados mensajes, y estos se radicalizan y lo disparan hacia afuera, ¿vale? Por lo tanto, ellos están libres de culpa, porque en realidad ellos no han animado a nada, no existe una organización, no hay una organización criminal, no hay nada por el estilo, ni mucho menos, ni ellos han incitado al odio, ni a nada, no se les va a encontrar. Pero sí que lo han tejido. Y bueno, ya veremos si no se les va a encontrar, porque, en fin, en este caso la Brigada de Información y la Unidad de Ciberseguridad y el Ciberdelito, pero bueno, ya veremos hasta dónde llegan, que tienen recursos bastante escasos y conocimientos pequeños, pero bueno, por ahí va la cosa. Ahora, durante muchos años, como dice Javier, aquí hay grupos de odio y grupos nazis o pronazis o de extrema derecha que están perfectamente comunicados con redes internacionales de esta extrema derecha desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es ni mucho antes de Vox. O sea, que dice que esto es una red de grupos ultraviolentos que además, si os fijáis en las imágenes, tienen los mismos comportamientos que grupos violentos en escenarios de fútbol, en eventos deportivos. Es exactamente el mismo grupo, la misma estrategia, la misma operatividad. Y de hecho la policía responde como si fuera una final de Champions o un partido o un Madrid-Barça calentito. Es decir, es exactamente la misma operación en un municipio ridículo, por otra parte, porque no tiene ningún sentido. Entonces, claro, en esa crispación hay algunos que quieren ganar con esta historia y es fácil jugar con ese discurso. Yo no voy a entrar, desde luego, que puedo estar de acuerdo con lo que dice Rafael, sobre todo sobre el Partido Popular, pero en este caso el Partido Popular se le puede juzgar que políticamente no haya condenado los hechos o lo que sea, pero realmente él, está muy lejos de este juego, que sí que puede estar más próximo a Vox, pero tampoco se le puede incriminar a Vox directamente que sea el actor relevante. Ahora bien,
Este juego de asociar perversamente delincuencia con inmigración, igual que asociar violencia de género con inmigración, igual que asociar inmigración con ataques homofóbicos, responde a una estrategia política clara de partidos de derecha radical, donde juegan con dos o con tres elementos fundamentales, y en Europa o en España no funciona uno o dos de los elementos clave que sí que funcionan en el resto de Europa. Uno, el antieuropeísmo. En España esto no funciona y Vox se ha dado cuenta de ello y ha recogido velas en este rollo. O más o menos, bueno, de vez en cuando se enfada, pero no tiene la posición radical que tiene Alternativa por Alemania, o que tiene el Víctor Orbán, o que tiene otros, o incluso la Meloni, que también ha recogido velas un poquito a la que gobierna, claro. Pero bueno, pero no está ahí. Y por otro lado, la parte del negacionismo climático, etcétera, bueno, juega con él, pero aquí tiene poco recorrido en general el discurso climático para todos, ¿no? O sea, que tampoco entrara. El de la inmigración sí. Y el nativismo también. Es decir, buscar el refuerzo de la identidad a través de la depreciación del contrario o de la inmigración, y buscar un enemigo común para reforzar la identidad propia. Y nuestros males no son nuestros, sino son por estos que vienen a robarnos, a atacarnos, a violentarnos, etcétera. No es un poco el brazo o la herramienta a la que se asocian. Estratégicamente, voluntario o involuntariamente, y ahí no voy a entrar porque además Javier es mucho más experto que yo en todas estas lides, estratégicamente te viene al pelo. Es decir, te ha venido al pelo porque has robado la agenda. Has robado la agenda, has robado el discurso, te has llevado entero. Todo el debate te lo has llevado tú solo, ¿no? Y además lo has puesto en tu sitio y has dejado a Feijóo también al pie de los caballos, porque ahora has salido de un round contra el partido, contra el presidente del gobierno, y ahora te viene tu socio por la derecha a colocarte en tu sitio y decir, bueno, ¿y ahora qué vas a decir, cachut? No. Entonces, en fin, no es una posición nada cómoda. Ahora, dicho esto, respecto a si objetivamente delincuencia e inmigración están vinculados, hay un nivel de asociación, pero como decimos también en la estadística, cuando hacemos análisis social, hay una variable oculta ahí, que Javier ha descifrado, ha dejado señales antes, ¿no? Que es la condición social. Es decir, cuando esto sucede, la delincuencia viene por un patrón. Es decir, la delincuencia viene cuando hay un fallo estructural de la sociedad y del sistema. Cuando alguien decide delinquir y romper las reglas del sistema es porque, no voy a decir que no tenía otra opción, pero se encuentra bastante cogotado. ¿Qué sucede? Estatus económico muy bajo o bajo, nivel social bajo o muy bajo, ningún colchón social o muy poco colchón social, muy poca ayuda social y mucha tensión. Entonces, al final, no estoy diciendo con esto que todos sean inocentes y sean víctimas del sistema, no estoy diciendo esto. Pero este tipo de delincuencia, este tipo de robo menor, de atraco, de vandalismo, de tal, viene un poco suscitado o bien por la adrenalina de ir un poco en contra del sistema por el enfado. Y por cierto, echemos la vista atrás, Francia lo lleva viviendo 20 años. Las peleas y las tensiones y las crispaciones con la población migrante de segunda y de tercera generación, que no son ni siquiera inmigrantes, sino que son con pasaporte español, o Italia o Alemania, incluso con la población turca. Es decir, que tenemos muchos casos a los que mirar, que esto no viene de nuevas ni es exclusivo de España. ¿Por qué sucede en Torre Pacheco? ¿Por qué tiene más opciones de suceder? No sé si os acordáis, pero en plena crisis del 2008 y 2009 en el Ejido se montó la de Dios. En las 3.000 viviendas en Sevilla. Tienen lugares donde la población inmigrante tiene una masa más crítica, donde se coloca en una posición más grande, donde hay mayor contacto con esa población inmigrante. Este discurso de una situación de tensión social, de crispación política, de tensión económica, de desempleo, etcétera, ¡pam!, salta por los aires. Y salta por los aires. Por eso también en la contraparte hay grupos de jóvenes inmigrantes, no sé si regulares o no regulares, pero en el propio Torre Pacheco, que enfrentan o que hacen contramanifestación, porque también saben sus derechos, porque también saben pelear esto, ¿no? Entonces se genera esa situación de contacto de alta crispación. Yo no estoy diciendo con esto, no pretendo justificar a nadie ni entenderlo mejor, pero es verdad que hay una asociación un poco peligrosa entre delincuencia e inmigración,
que no es tal cuando miramos, claro, Marlaska lo que dice, bueno, yo cuando miro el dato estadístico general, primero porque por obligación, por mandato no tenemos, estadísticamente no recogemos la nacionalidad de quien delinque, porque no lo podemos hacer constitucionalmente. Otra cosa es que en las instrucciones, en fin, y en los casos y en las denuncias, evidentemente hay una identificación del delincuente o del potencial o del sospechoso y por tanto ahí sí que lo podéis recoger, pero estadísticamente Marlaska no lo sabe porque no existe esa opción. La puede tener en la Fiscalía y en las memorias anuales de las Fiscalías, etcétera. Pero digamos que la actividad delincuencial, de la actividad criminal que recogen la Policía Nacional y las fuerzas de cuerpo de seguridad, no lo tiene exactamente, ¿no? Claro, eso en términos grandes, y cuando lo agregas, no lo tiene. Estadísticamente es más prevalente la actividad delictiva de la población migrante en términos de población. Es decir, si al final tenemos un 10 o un 15% de la población migrante que tiene un 30, un 30% de la actividad delictiva, blanco y en botella. Es decir, está superando con mucho su porcentaje de población con respecto a la actividad que delinque, o sea, de la actividad que produce, que realiza delitos, ¿no? Pero hay que entender, o yo creo que cabe explicar, si hay muchos estudios que ya lo demuestran, que esa no es la relación directa, sino que hay una variable oculta que es la situación social o socioeconómica de esas personas que delinquen, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso es lo que hay que... Rafael, para ir cerrando, te tengo que Sí. dejar a ti y terminando. Bueno, yo suelo decir que comparto, en este caso yo comparto el análisis que hace Javier Lorenzo, me parece muy, muy completo, una visión muy amplia, muy detallada, y únicamente añadir que lo de, claro, Vox no convoca, claro, pero hay organizaciones que podríamos denominar satélites. No soy un experto en organizaciones de extrema derecha, pero está ahí revuelta y una larga lista. Y hay que recordar también las numerosas concentraciones en el exterior de la sede del PSOE, que tampoco las convocaba Vox, que además fueron muy violentas. Pero ahí apareció este dirigente de Vox, García Smith, no me sale el nombre, ¿no? O sea, que estuvo presente, ¿no? Entonces, claro, una cosa es, no lo convoca directamente, pero utiliza organizaciones para organizar todas estas cacerías de inmigrantes, porque encima el término lo han creado ellos, lo utilizan ellos, lo de ir a la caza de inmigrantes. Y luego eso, con la rentabilidad política, mediática tan grande que están consiguiendo. Y no se puede responsabilizar al PP. Yo lo único que decía es que el PP no ha llegado al nivel de criticar la posible responsabilidad de Vox en estas convocatorias, en esta movilización de jóvenes de fuera de Torre Pacheco, de multitud de sitios que van allí al llamamiento de que hay que acabar con los inmigrantes de la forma que sea. Porque además, la violencia es muy peligrosa. O sea, una vez que empieza, es muy difícil controlarla. Se ha dicho también, esto es un poco de mi cosecha, aplico simplemente la lógica. Se ha dicho también de que debería haber muchas más fuerzas antidisturbios. Pero claro, yo me hago la pregunta, ¿qué ocurriría si hay un despliegue mucho más importante de fuerzas especializadas antidisturbios y empiezan ahí a dar palos y hay multitud de detenidos y lo que se vende a continuación, el gobierno represor que ha entrado de huello? O sea, es decir, que yo creo que ahí por parte del Ministerio del Interior hay una política de andar con pies de plomo, de medir muy bien cada paso que se da, porque entrar de una forma masiva a cortar de forma radical todas esas movilizaciones puede tener esa consecuencia peligrosa. O sea, esa posible luego crítica al gobierno de ejercer un papel represor, aunque pueda estar justificado porque es todo con el objetivo de impedir la violencia, controlar esa violencia, que lógicamente parece un fin válido. Pero es un tema muy delicado que entiendo que seguramente el Ministerio del Interior lo está valorando, que es algo gradual, que va más, lógicamente van a intervenir más fuerzas antidisturbios. O sea, eso es así, aparte de que cada uno tiene su profesión, ellos tienen sus estrategias. A mí me sorprendía cuando las movilizaciones de noviembre que decían, no sé si lo recordáis, decían, pero bueno, ¿esto qué es? La policía va acompañando a los manifestantes de extrema derecha. No los iba acompañando. Era una estrategia para irles dirigiendo casi como
como quien va de pastor para llevar a las ovejas hacia donde quiere. Entonces, yo creo que todo eso está también utilizándose ese tipo de estrategias profesionales en disturbios que las conoce mejor que nadie la propia policía, desde luego. Chicos, Se llama, Javier, un minuto o dos, porfa, porque me tengo que ir. sí, eso se llama encapsular. Eso que decías de pastorear, encapsular policialmente. Yo creo que lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que sigue pasando en Torre Pacheco, les conviene a muchos, por no decir a casi todos los actores, a casi todos, incluido el gobierno, incluido el gobierno, el dejar, porque, hombre, Rafael, decir que no haya intervenido, que no hayan mandado unidades de la UIP, de unidades de orden público, vamos, los antidisturbios que decías tú, hombre, responde a un criterio de prudencia, que ellos miden sus tiempos. Hombre, yo creo que era lo que había que haber hecho desde el primer momento, sabiendo que Torre Pacheco, con independencia de las influencias o las manipulaciones que se hayan podido ejercer desde perfiles, como decías tú, Javier, afines o vinculados a Vox, que son los que efectivamente en redes sociales han difundido exponencialmente o han convocado o han alarmado exponencialmente con esos perfiles, ¿no? En Torre Pacheco, que tiene unos 40.000 habitantes, como dije antes, hay 12.000 que son 12.000 censados, empadronados, que son de procedencia no comunitaria, la mayoría magrebíes. Pero es que además se sabe que hay aproximadamente otros 5.000 más irregulares, otros 5.000 más. Claro, cuando se produce el incendio, y no es echar cerillas a la gasolina, que dice Óscar López, dice desde el gobierno, ¿no? Cuando se produce el incendio, el primer conato de altercados, que es justo después de que los propios autores de ese vídeo lo difundan en redes sociales, el gobierno ya tenía que haber desplazado las unidades de orden público que hubieran sido necesarias para encapsular, proteger, fíjate, para proteger, y luego, en virtud de las investigaciones que se hubieran hecho, como se han hecho, llegar a determinar, identificar a los 3 autores. El último ha sido detenido hoy, creo, estaba camino de Irún y que es el autor material de la paliza, pero tenían que haber encapsulado el barrio de San Antonio, que es donde básicamente viven esos 12 o 17.000 magrebíes en ese pueblo, ¿no? Por protección primero y para evitar altercados después. No lo han hecho, porque todos tienen algún interés en que esto, pues bueno, se haya mantenido con el fuego vivo, ya sea para distraer la atención de la corrupción del gobierno, el desatino de Feijóo bajando al lodazal con las acusaciones personales de los negocios sexuales del suegro de Sánchez, ya sea por el motivo que sea, y evidentemente por el interés político, electoral, más que político, de Vox, de mantener viva esta vinculación de la inseguridad con la inmigración y tal, ¿no? Bueno, era una puntualización. Y Javier, la inmigración por sí no genera inseguridad, no genera delincuencia en ningún sitio, ni aquí ni en ningún sitio. Nosotros, tradicionalmente, los españoles, hemos sido inmigrantes en Alemania, en Italia, en Suiza, en Francia. No hemos generado más inseguridad que cualquier ciudadano autóctono de esas naciones a las que fuimos o fueron nuestros antepasados, otras generaciones a trabajar. No, es la inmigración ilegal. Y no toda tampoco. Yo conozco inmigrantes ilegales que lo que hacen es buscarse un trabajo de la forma que pueden y que acaban intentando regularizar su situación. Bueno, no toda, pero que es un dato objetivo que una parte importante del aumento porcentual de la delincuencia está asociado a inmigración ilegal, sí, desde mi profesión. Y además, y acabo, me faltan... Sí, porque me tengo que ir. Estoy controlando, 20 segundos. Además, a diferencia de hace unos años, por ejemplo, los inmigrantes negros ilegales solo hacían el top manta, solo hacían de manteros. No era una infracción administrativa, no era un delito eso. Más allá de ser víctimas de otros que eran los empresarios de ese negocio, que encima eran víctimas, estos pobres chavales. Pero es que también ha cambiado la inmigración. Muchos de los inmigrantes negros ilegales ahora son veteranos, aun siendo jovencitos, son gente que ha participado en guerras. Entonces viene con unas líneas rojas morales
distintas a las que tienen los que les precedieron o incluso nosotros. Es gente que está acostumbrada a ver morir y matar. Por eso ya no es solo el que te roban el móvil, ya hay agresiones más violentas, agresiones sexuales más que las que había antes. En fin, ya está, no quiero insistir. Bueno, chicos, Un placer. muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo. Igual. Gracias. Chao, chao.